Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran todos en sus casas? Esperemos que estén bien, pasándola un domingo agradable, un día más que el Señor nos da aliento de vida. Darle las gracias porque amanecimos con salud, amanecimos con ganas de alabar al Señor. Que nuestro espíritu en esta mañana sea un espíritu de gratitud hacia el Señor, de gratitud a todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Podemos darle, tenemos quizás infinidad de cosas por qué estar quizás desagradecidos o angustiados o molestos, pero mejor hay que enfocarnos en lo que Dios ha hecho el Señor en nuestras vidas, pensar en nuestros hijos, los que estamos con ellos, en nuestros padres, los que los tenemos, en cada uno de nuestros familiares, de los que nos rodean. Esas son las bendiciones que Dios nos permite vivir en nuestros hogares. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que tengan un domingo lleno de gozo y que se empiecen a poner un ambiente para poder adorar al Señor. Cuando nuestro hermano nos toque las alabanzas, podemos estar con él también, apoyándolo de nuestros hogares. No importa que no estamos en espíritu unidos a través del televisor, a través de cualquier aparato que lo estén mirando. Los invito a que también ustedes se involucren, canten, bailen, dancen, todo, hacerlo como para el Señor. El rey David era muy, como dijéramos, muy alegre él con el Señor. Cuando se trataba de alabar, de danzar, hasta danzaba para el Señor. Entonces los motivo a ustedes también que tengan un espíritu así de agradecimiento hacia el Señor. Buenos días esta mañana otra vez y deseo que estén juntos con sus familias. Les voy a leer un pasaje de la Biblia, una promesa del Señor que nos hace. Cuando yo lo leí y lo leo y vengo a Él, me da tanta paz, tanta tranquilidad, que no importa lo que yo pueda hacer, si lo hago con el Señor, de nada me va a servir. Se encuentra en Filipenses 4:6. Son dos versículos, Filipenses 4:6, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saben, este pasaje nos habla de que dice: por nada estéis afanosos. La palabra afanosos, ¿qué se refiere con es preocupados? Que no simplemente, que no estemos preocupados. Y me gusta porque dice el nada, por nada estén preocupados. Entonces, si Él, por cualquier situación que estemos pasando en nuestras vidas, Él nos dice: hey, no te preocupes, no te preocupes. Más bien dice, en vez de preocuparte, ¿qué tenemos que hacer? Dice, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él. Porque si nosotros nos preocupamos, puede venir después. ¿Qué sigue de la preocupación? Sigue la ansiedad. ¿Qué sigue de la ansiedad? Sigue la depresión. Eso nos lleva a enfermarnos, cuando el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo que no nos preocupemos, que más bien delante de Él dice que presentemos nuestras oraciones, nuestras peticiones, perdón, y ruegos también. Ruegos, suplicarle al Señor todo lo que estemos pasando, todo lo que estemos viviendo, dejarlos delante del Señor, ponerlo todo delante de Él, y Él se va a encargar de nuestras vidas. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda, lo que nosotros esté a nuestro alcance, en nuestras manos, y lo que no puede, lo que no, decirle al Señor en oración y ruego delante de Él. Y luego dice con acción de gracias. O sea que con acción se refiere a un acto, y gracias con gratitud de tantas cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas,
por eso hacerlos con acción de gracias. Nada de renegando, ya me voy a poner a orar porque tengo que hacerlo. No, con alegría, con gozo, saber que Él está escuchando nuestras oraciones. Y luego dice el 7, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es lo que para el mundo, para la gente que cree que su paz es tener dinero, tener cosas. Oh, pues si yo trabajo y tengo dinero, voy a pagar la renta, voy a pagar esto, voy a pagar. Esa es la paz del mundo, que Dios no está hablando de esta paz. La paz dice, la paz dice de Dios, por eso dice, y la paz de Dios. No la paz que te da el mundo, que te dan las cosas materiales, que te dan las cosas que uno puede hacer. No, esta es la paz de Dios, la que la gente puede mirar y dice, bueno, este está pasando por tribulaciones, por cosas, y velo bien contento, bien alegre, y como si no estuviera pasando nada. Saben, hemos aprendido nosotros como cristianos, debemos de aprender que ser felices es una decisión. Ser felices, tú decides ser feliz o estar amargado. A pesar de que gente te ofenda, gente te dañe, gente te desee mal, tú decides aún ser feliz. Y es lo que debemos decidir nosotros, ser felices en todo momento. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces no lo podemos entender. Las demás personas no lo pueden entender y nosotros la entendemos porque es la paz de Dios. Cuando nosotros sentimos esa paz es algo inexplicable, es un gozo, una tranquilidad, un gozo que sabemos que todo va a estar bien, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege. Claro, vamos a pasar situaciones, pero que eso nos lleve a crecer más y confiar más en el Señor en vez de afanarnos, en vez de preocuparnos por cosas. Y dice, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Primeramente dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque dice la palabra de Dios que todo lo que sale de nuestra boca es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Por eso es bien importante saber esto, que Dios guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, porque quizás pueden llegar pensamientos malos, quizás pueden llegar pensamientos de desanimarnos, de correr para todos lados, en vez de poder correr para el Señor. Entonces, hermanos, yo les invito a que agarren esta promesa, Filipenses 4, del 6 al 7, y la atesoren en sus corazones y confíen en el Señor, que todo va a estar bien. Los invito ahora a alabar al Señor, a glorificar al Señor, y les voy a hacer una oración para podernos centrar en un espíritu correcto de poder alabar al Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, por el pastor, Señor, que va a estar dirigiendo, Señor, tu palabra, y también, Señor, por Noel, que va a dirigirnos, Señor, en la alabanza. Te pedimos, Señor, en estos momentos que nos ayude, Señor, a entrar, Señor, esos momentos de adoración, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté abierto a recibir, Señor, lo que tienes este domingo para nosotros, Señor. Queremos esa palabra fresca, Señor, esa palabra viva, esa palabra de aliento, esa palabra, Señor, que nos da, Señor, como medicina para nuestros huesos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que confiamos en ti, Señor. Sabemos que tu oído está atento, Señor, al que te clama, Señor, al que dirige tu oración, Señor, hacia ti, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. En tus manos nos ponemos en esta hora. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, esté con una perspectiva, Señor, correcta, para poder, Señor, recibir tu palabra, lo que tienes para nosotros este domingo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén.
Pagaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Eres digno, Señor, oh, no hay nadie que se compara contigo, Señor. Vamos a declarar eso. Síganme en las letras, vamos a cantar, declarar que Dios es bueno y que hoy no hay nadie como Él. Sé exaltado en cielos, ven y en este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y en este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y en este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y en este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y en este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Oh, 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 oh,
alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Oh, digno. Buenos días, iglesia, en esta mañana. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Y recuerden que estamos enseñando el libro de Primera de Juan, y estuvimos en el capítulo 1 la semana pasada y estábamos enseñando que el mensaje que hemos oído y hemos anunciado, que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y yo creo que este es un libro esta es una carta que verdaderamente nos va a definir nuestra posición como personas, si estamos con Cristo o estamos sin Cristo aún. Aunque creamos nosotros que estamos con Cristo, pero si las evidencias de nuestros actos, de nuestra manera de vivir, son mucho más evidentes a que Cristo no mora en nosotros, yo creo que esta carta nos va a dar un reflejo, como un espejo, en esta mañana, de ver nuestra posición en Cristo. Yo espero, iglesia, que el Señor pueda abrir tu mente, tu corazón y tu voluntad para que puedas recibir la palabra en esta mañana. Yo quiero orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor pueda añadir una bendición especial a tu vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos hasta tu trono de gracia, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu revelación, Señor, en una forma, Señor, donde podamos exponer tu palabra, donde tú nos des la sabiduría, el entendimiento, todas esas cosas que necesitamos tener, Señor, que solamente vienen de ti, la luz, el entendimiento, para poder dar la palabra correcta, Señor. Señor, gracias por la iglesia en esta mañana. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que está sentado allí escuchando tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda obrar de una manera poderosa. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 2, primera carta de Juan. Y dice la palabra de Dios así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Wow. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante ver la palabra de Dios en esta mañana, amados hermanos. Hay pasajes que realmente nos reflejan como un espejo con nítida imagen todos los defectos de nuestro rostro. Es tan importante vernos nosotros a través de la palabra del Señor. En esta mañana, el mensaje que yo titulé y que yo quería compartirles con ustedes es entre lo falso y lo genuino. Entre lo falso y lo genuino. Es curioso. Déjeme decirle esto. Usted va a la tienda y hay una marca de renombre, por decir así, Nike, y que hay imitación de Nike en camisas, en playeras, en calzado. Ahora, no solamente hay imitación en esas cosas, en los relojes, en teléfonos. Y yo pregunto, ¿qué no el falsificador, el que quiere imitar a Dios, lo ha querido imitar desde el principio? Y fíjese que a veces nos ha engañado y nos ha atrapado en su mentira, en su falsedad. Y Dios nos quiere enseñar en esta mañana a nosotros que somos sus hijos, hermanos. Algo extraordinario. El capítulo 2 nos advierte sobre dos peligros grandes. El apóstol Juan nos enseña que el anticristo
está ahí presente en esta carta que vamos a estar viendo más adelante. Y también los anticristos. ¿Qué es anticristo? Todo aquello que se opone a Cristo. Cuando el hijo de perdición se revele, se muestra a este mundo, es totalmente ajeno a todo lo que representa a Cristo. Por eso se le llama anticristo, porque está opuesto a todo lo que Cristo representa, a todo lo que Cristo es. El primero se manifestará en el tiempo futuro con el poder de Satanás, que gobernará al mundo con terror y maldad. Y usted lo puede encontrar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Pero los anticristos son aquellos que preparan la venida de aquel maligno personaje por medio de la semilla del error, la mentira, la falsedad, que esperan en este mundo y que preparan en este mundo doctrinas falsas, como dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía y la de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese que es interesante que no solamente el anticristo se manifestará, sino también los anticristos, aquellos que están, a veces muchos, dentro de la iglesia. Y es por eso que a veces tenemos gente que aún no se ha sometido a la palabra del Señor. Tienen fe, pero sin obediencia, esa fe está muerta. Porque el que cree, el que tiene fe, obedece a quien ha puesto en sujeción su vida, su ser, para obedecer y sujetarse a la orden del Señor. Es por eso que en esta mañana, el principio de la verdad que yo quiero compartir en esta mañana, Dios desea con todo su corazón que sus hijos e hijas sean suficientemente maduros a través de su palabra, desde Génesis hasta Revelación, que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos dependientes siempre de Él, para que nadie pueda venir y nos pueda engañar con un falso mensaje que no es de Dios, que no es genuino. Por estas razones, el apóstol Juan nos enseña, nos declara aquí en su carta algunas características bien marcadas de los falsos hijos de Dios y de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos maestros de la palabra y de los falsos maestros de la palabra. ¿Y sabe qué? Usted y yo podemos identificarlos. Yo creo que esto es sumamente importante, porque hoy en día todo es verdad. Todos están bien. Nadie está mal. Políticamente hablando, todos están correctos. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Es por eso que en esta mañana la batalla contra el pecado en los hijos de Dios, en usted y yo, es constante. Y el pecado nos asedia de día y de noche.
Cuando vivimos en un mundo que donde mire, para donde mire, el pecado está visible. Pedro dice que el león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no va a devorar al que está afuera, el que ya está con él, va a devorar al que está dentro, al que se dice ser hermano, al que se dice creer en Cristo, pero no está firme. Está esperando a la presa para cazarla. Es por eso que en esta mañana el apóstol nos quiere hacer un recordatorio a nosotros, la iglesia, la batalla constante contra el pecado. Ante todo, Juan deja establecido que estamos frente a una gran batalla espiritual y ante una gran batalla contra el pecado. ¿Y sabe qué? No solamente es el Satanás que anda como león rugiente, no solamente es el mundo, que donde quiera que vayamos hay mundo y miramos el pecado que sobreabunda y abunda. Pero oiga, solamente me tengo que ver yo, y soy un hombre pecador. Por eso es que es tan importante ver la palabra del Señor cada día y saber nuestra condición. Apóstol Juan aquí, creo yo con todo mi corazón que la carta nos va a ayudar a aprender a usar algunas armas que Dios nos ha dado para poder contrarrestar las batallas que tenemos contra el pecado. Los falsos cristianos o los falsos hijos de Dios no tienen la provisión necesaria de parte de Dios. Y quiero enseñarle algo interesante en esta mañana, porque creo yo que una de las cosas más importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos es esto. Mi punto 1 es las batallas contra el pecado. Y miren, les voy a dar algunos puntos para que usted pueda estar meditando. El propósito divino de Dios para que no pequemos. En el verso 2, si usted lo puede ver. Él es Cristo. Él es el pago. Él es la propiciación. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Él es el que compró nuestra salvación. Él es el que dio todo para que tú tuvieras una entrada directa al cielo. Dice, Él es la propiciación, Él es la paga por nuestros pecados. Y fíjese que no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Aunque el mundo lo rechace y blasfeme al Señor, el Señor es la paga suficiente para el pecado de ellos si ellos se arrepienten. Y una de las evidencias más grandes que Dios nos está dando aquí, dice el siguiente punto que quiero darle. No solamente, primero es el propósito divino de Dios para que no pequemos. Yo debería de preguntar en esta mañana si nosotros realmente somos tentados como antes que estábamos sin Cristo a andar en el pecado. Deberíamos de preguntarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. La prevención divina si alguno hubiere pecado. Dios siempre da las alternativas para que nuestra relación con Él sea plena. Y no haya ninguna interferencia. Las provisiones contra el pecado, aquí están, la palabra de Cristo. Estas cosas os escribo, dice el libro de Juan, para que no pequéis. Pero dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo. Es así que en esta mañana la ofrenda de Cristo es el pago, es la propiciación por nuestros pecados. El poder de Cristo es inmenso, hermanos, sino que también por los de todo el mundo. No solamente perdonó tus pecados, los míos, sino por los de todo el mundo murió, aún por aquellos que no lo quieren recibir. Y en eso se basa la enseñanza de Juan en esta mañana, que quiere describirnos algunas maneras y algunas secciones de grupos que usted va a estar viendo en esta mañana conmigo más adelantito. Fíjese que en el verso 3 de Juan, quiero darle mi punto número 2, las evidencias de un cristiano genuino. Yo quisiera que pusiera mucha atención en esta lista. Las evidencias de un cristiano genuino, de un cristiano verdadero, de un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias de un cristiano genuino son estas. ¿Cómo viven los cristianos? ¿O cómo vivimos nosotros los cristianos? Juan hace mención de algunos puntos muy claros y evidentes aquí en la carta primera de Juan. Guardan sus mandamientos. Primera de Juan 1, del 3 al 5, y lo estuvimos viendo la semana pasada. Dice, y lo hemos visto y lo hemos oído. Eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribo para que su gozo sea cumplido. Otra de las evidencias es andar como Cristo anduvo. En el verso 6 del capítulo 1 de Primera de Juan, verso 6 dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjese el verso 8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es claro, hermanos. Es evidente lo que Dios nos está diciendo de las evidencias claras, genuinas, verdaderas de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. La tercera, aman estos hijos de Dios como usted y como yo, todo aquel que forma parte de la iglesia de Cristo, ama como Cristo amó. ¿Cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. ¿Sabe que a veces pensamos que nosotros que creemos que el mensaje es por gracia y no costó absolutamente nada? Sí, es por gracia, gracias al Señor que dio su vida, vino y murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros nos rescató. Pero hubo un precio, nada ha sido gratis. Costó un precio enorme. Y el Señor nos está pidiendo evidencias, dice, ama como Cristo amó. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros.
Si usted se brinca conmigo en el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 16, dice la palabra, dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso es que yo mencionaba la semana pasada de que, por favor, oren por la iglesia, oren unos por los otros, busque a los hermanos, muéstrele, si Dios le ha bendecido en abundancia, le ha dado, búsquelos, comparta las bendiciones del Señor. 4, caminan victoriosos en Cristo. Juan capítulo 1 verso 12, ¿qué dice? Es importante la palabra del Señor. Juan 1:12 dice que, lo voy a leer porque no me lo recuerdo, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por eso que nosotros deberíamos de caminar victoriosos, confiados en que Cristo está en nosotros. 5, tienen satisfacción solo en Cristo. Pregunto yo en esta mañana, ¿tienes completa satisfacción en el Señor? ¿Te sientes completo, completa? ¿Te sientes satisfecha? ¿Satisfecho? ¿Algo te preocupa? La palabra del Señor dice aquí que es tan importante ver la Escritura porque creo yo que la palabra tiene todas las respuestas a lo que nosotros como seres humanos vivimos de este lado del cielo. Y dice aquí la palabra, la historia muestra que la historia de Juan dio testimonio de él, que clamó en el desierto, Juan. Y luego también dice en el capítulo 1, verso 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo les decía, refiriéndose a Jesús. Dice en el verso 16, dice, porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Es por eso que la palabra de Dios nos da las evidencias claras para aquellos que somos hijos verdaderos de Dios. La 7 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Una de las evidencias del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Quiero preguntarte, ¿la gente ve eso en ti? Amor, gozo, paz. Permítame, su familia, tu esposo, tu esposa ve amor en ti, amor al Señor en primer lugar. Si tú tienes una lista de prioridades, tú pones a Dios, tu esposa, tu esposo, o tus hijos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es? También quisiera decirte que la 8 confiesan al Señor Jesús constantemente. Lo alaban, lo bendicen, oran al Señor.
buscan cómo adorar, cómo bendecir al Señor en todo tiempo. Otro de las evidencias, otra de las evidencias que Dios puede darle a los hijos genuinos es esta, de permanecer en la verdad, de estar firmes en su palabra, en la iglesia, adorando, bendiciendo, contribuyendo, colaborando en la obra de Cristo para que el reino de los cielos crezca y su nombre sea alabado. Caminan confiadamente. Aman la justicia. Pregunto, ¿amas la justicia? ¿Amas la justicia? ¿O te deleitas en la injusticia? ¿Caminas confiadamente o caminas preocupadamente? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios o eres guiado por tus instintos, por tus pensamientos, por tus sentimientos, por tus emociones? Creo que tú puedes darte esa respuesta. Yo puedo darme esa respuesta. Lo que está tratando el apóstol Juan no es de decir, oh, tú esto, Edgar. No, lo que está tratando de decir es que nos miremos nosotros al reflejo de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios y ver cuáles son las cosas que verdaderamente estamos haciendo bien y cuáles necesitamos corregir. Y cuáles necesitamos instrucción de Dios para que podamos reflejar las evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y esta es la conclusión de las evidencias que acabo de mencionar hace un momento, mis amados hermanos. Los verdaderos creyentes pueden practicar estas cosas. No porque ellos mismos. En otras palabras, no podemos practicar todas estas cosas porque nosotros podemos o deseamos. Es difícil hacerlas en nuestras propias fuerzas. Si nosotros vamos a hacer estas cosas, tenemos que ser capacitados por el Espíritu de Dios, por su palabra y por la fortaleza que Cristo nos puede dar. Fortaleceos en el poder de la palabra de Dios. Y esto me lleva para concluir algo extraordinario en esta mañana. Las señales de un falso cristiano, creo yo que quizás tú las vas a entender igual que yo en esta mañana porque están aquí. Y son claras, hermanos. Fíjese que la palabra del Señor es muy clara cuando nos enseña acerca de todas estas cosas. Salieron de nosotros, a veces han salido de la iglesia por diferentes razones, o simplemente ya no creyeron en Dios en un pasado tiempo y por alguna razón ahora ya no creen en Dios. Salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, dice el Señor. Wow. Esto realmente trae bastante que digerir, tanto que pensar y tanto que podemos nosotros comprender. Otro punto es, no guardaron los mandamientos de Dios.
capítulo 2, verso 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Fíjese con esto quisiera traer algo a tu vida en esta mañana, iglesia. Dice, el que dice, ok, está hablando, dice, fíjese en el contexto, en el verso 1 del capítulo 2, dice, hijitos, estas cosas os escribo. ¿A quiénes? A la iglesia, a los hijos de Dios. Y luego dice el verso 4, dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Eso no podemos decir, oh sí, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, pero no obedecemos al Señor. Como que algo no checa. Como que algo no cuadra, como decimos nosotros. Es por eso que en esta mañana los que son falsos, fíjese las evidencias son estas, caminan en tinieblas. Yo te pregunto en esta mañana, mi amado hermano, mi deseo y mi oración para la iglesia, para aquellos donde Dios nos ha puesto para ministrar, para enseñar la palabra, yo espero de que tú camines en la luz, yo camine en la luz. Busquemos la luz del Señor, porque en Él no hay ningunas tinieblas. Y dice la palabra que los que son falsos caminan en tinieblas en todo tiempo. No soportan la luz. No pueden permanecer en la luz. Otra de las evidencias, aman las cosas de este mundo más que cualquier otra cosa, más que Dios, más que sus familias, más que la iglesia, más que la palabra de Dios. Es una buena, yo diría, un buen diagnóstico para ver cuáles son los síntomas y cuál es nuestra condición y nuestra posición, si verdaderamente somos genuinos o somos falsos. Niegan a Jesucristo, que Cristo haya venido humanamente a nacer de una mujer virginalmente, porque eso es lo que enseña la palabra, que nació de María, pero era 100% hombre y 100% Dios. Dios humanado, Emmanuel, aquí entre los hombres. Extraordinario, hermanos. Otras señales de estos falsos cristianos es que practican deliberadamente el engaño. Otra señal o evidencia es que practican a menudo la injusticia. Otra de las evidencias es que aborrecen a sus hermanos en la fe y viven permanentemente en el pecado. Yo espero que en esta mañana usted, yo, no vivamos plenamente en el pecado, porque eso nos pondría como falsos hijos de Dios. Y yo creo que usted no es un falso hijo de Dios. Yo creo que yo no soy un falso hijo de Dios. Al menos esa es mi esperanza. Yo quiero ser un hijo genuino, donde Dios me constriñe por mi pecado continuamente y yo me arrepiento de mi pecado para que Dios pueda perdonarme, porque Él es fiel y justo para perdonarme. Venir cada día a su presencia. Vivir para Él quiere decir que yo voy a morir en mi carne para que Él viva. Yo creo que voy a definir para finalizar este mensaje en esto. Evidencias del cristiano: es un cristiano verdadero que no tiene que hablar mucho sobre sí mismo. Su manera de vivir anuncia muy claramente que es un cristiano verdadero. Y las señales cuando hay falsedad en una persona que no es creyente: Juan
había aprendido de Cristo lo sencillo que es identificar a los falsos maestros, aquellos lobos que venían disfrazados de ovejas. El Señor dijo que sencillamente tenemos que apreciar cuáles son esos frutos para poder identificar qué tipo de árbol son. Yo espero que en esta mañana es un mensaje totalmente diferente, pero la carta de Juan tenemos que pasar por ella y enseña claramente ese capítulo, inclusive el capítulo 2, enseña claramente las dos evidencias. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Por eso dice la palabra que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo espero que en esta mañana este mensaje, que quizás no apele a tus sentimientos, pero sí apela a tu corazón, de que te pueda poner en la situación correcta delante de Dios. Y si hay dudas, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis amados hermanos, qué linda promesa del Señor. Somos sus hijos. Y el Señor nos está invitando que si no estamos en comunión con Él, Él puede restablecer esa comunión en esta mañana. Si tú que estás ahí viéndome, no estás viviendo una vida que refleje las evidencias de un verdadero hijo de Dios, este es el momento para inclinar tu rostro conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que soy pecador, que te necesito tu perdón, que tú me laves con tu sangre, porque quiero seguir mostrando que verdaderamente tú habitas, tú vives, tú moras en mí. En el nombre de Cristo. Amén. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar.